No. Arratsaldeon, prestakuntzarekin jarraituko dugu. Portaera erregulatzeko zailtasun larriak dituzten ikasleekin esku hartzeko markoa eta tresnak. Bigarren saioa hasiko dugu. Gurekin, Enrik Bolea dagoela gogoratzen duzue. Enrik, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien. Bueno, ¿se ve bien? Sí, se ve muy bien, sí. Se ve muy bien. Pues estupendo. Sin problema. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir y nuevamente agradecer la confianza y la posibilidad de reflexionar y compartir nuestra experiencia del Baix Llobregat con vosotros. Vamos a recordar los preliminares, ¿no? de estas 3 sesiones, ¿no? Estas diapositivas, estas 2 primeras diapositivas nos recuerdan, ¿no? los ámbitos, ¿no? las preguntas que nos hemos planteado para irlas, ¿no? respondiendo, para ofrecer una de las posibles respuestas, ¿no? a lo largo de estas sesiones, incluyendo al compartir las experiencias y tanto la concepción como metodología que estoy desarrollando con vosotros a través de la mesa de diálogo, y en este sentido, ¿no? partiremos en la sesión de hoy recordando los contenidos de la primera sesión. Imagino que está a vuestra disposición tanto la grabación como la presentación ampliada, y si habéis tenido alguna oportunidad de revisarla, si hay alguna cuestión para preguntar, no necesariamente ahora, pero en todo caso más adelante, cuando entremos ya en conversación, pues evidentemente plantear todas aquellas preguntas sobre esos contenidos o los planteamientos que no han quedado del todo claros en la diapositiva. Me remito brevemente a las preguntas de la mesa del diálogo que empecé a responder en la anterior sesión, pero tuvimos poco tiempo para desarrollarlas. Hubieron 5 participaciones, he hecho no una transcripción exacta, pero sí que en la desgrabación he intentado recoger algunos puntos fundamentales para dar una pincelada, porque me permiten conectar de una manera muy clara, y agradezco precisamente estas intervenciones porque me facilitan el introducir los diferentes contenidos y propuestas para la sesión de hoy, ¿no? En varias intervenciones, en 3 específicamente, se planteaba las inseguridades, miedos de los diferentes profesionales, ¿no? tanto de profesorado, ¿no? incluso de los asesores, nuestras emociones, el hecho de cómo estamos nosotros, cuáles son nuestras emociones cuando trabajamos, ¿no? en estos marcos o en estos contextos de tanta complejidad, ¿no? y ante retos tan difíciles, ¿no? Se planteó la necesidad de cohesión, ¿no? La necesidad de plantear, ¿no? un funcionamiento más compartido entre los diferentes profesionales, porque cuando hay fragmentación o cuando no se comparten, ¿no? las ideas, ¿no? Se utilizó el término, ¿no? Se nos desbarajusta nuestra intervención, ¿no? en el sentido de que tenemos una cierta idea de cómo acompañar o intervenir con determinados alumnos, que cuando no es compartida con otros profesionales, nuestra intervención, nuestros logros pueden sentirse pues afectados o obstaculizados, ¿no? Y en este sentido es muy importante tener muy presente que necesitamos, ¿no? Construir esta cohesión, que es un tema central y radical en el sentido de ir a la raíz de las temáticas que hoy planteamos. Esto se relaciona con toda la información vinculada a la confidencialidad y, por tanto, a todos aquellos aspectos que no son necesarios en muchas ocasiones conocer respecto a la biografía o cierta
intimidad o singularidad de los alumnos, pero ciertos planteamientos, ¿no? digamos, de actuación sí que son necesarios, ¿no? Tenerlos presentes a través de protocolos, a través de registros, ¿no? Que ya dijimos la importancia de que todos estos protocolos, registros, ¿no? que podamos plantear, guías o guiones de trabajo, se subordinen a la conversación, porque en el marco de la conversación es como podemos compartir su aplicación y su desarrollo. Si no hay esta conversación, en muchas ocasiones el protocolo se vive como algo impuesto o se interpreta de diferente manera. Por tanto, necesitamos de la conversación que nosotros denominamos colaborativa, precisamente para compartir todos estos aspectos. Surgió también la dificultad para poder entender a estos chicos y chicas, ¿no? Las palabras que surgieron no fueron las de que nos fastidian. Se recordó, ¿no? la idea inicial, ¿no? respecto a que planteé respecto a que no hemos de situar el comportamiento en la línea, ¿no? de una elección, ¿no? que atribuye, ¿no? un planteamiento intencional o maléfico al sujeto, a los niños y niñas, ¿no? que en realidad, fruto de sus adversidades, ¿no? están absolutamente abocados a hacer elecciones forzadas que pasan por su conducta. No quiero volver a repetir lo que planteé en la anterior sesión, pero cuando hablamos de fastidiar, tenemos que remitirnos precisamente a ese valor de molestia que debemos transformar en un valor de existencia, en palabras de Winnicott, y por lo tanto conecta esta expresión de la provocación, del fastidio, ¿no? en relación al fastidio a los adultos, al grupo clase, etcétera, ¿no? como ese valor de molestia que los sitúa, ¿no? en una situación, ¿no? en la que sus comportamientos colonizan, ¿no? el desarrollo de la vida de la clase, obteniendo una satisfacción que les da precisamente el lugar de valor de molestia, ¿no? en el centro y en la clase. Apareció la pregunta respecto al principio de la respuesta aplazada. Lo retomaremos, pero un matiz, ¿no? Es decir, cuando la respuesta aplazada se plantea no sobre todo en relación a los niños y niñas, a los chicos y chicas, a los sujetos en particular. Evidentemente que sí, porque es una respuesta aplazada hacia ellos, pero sobre todo se plantea desde el punto de vista de que seamos capaces de contener nuestra prisa por responder y reaccionar de una forma muy precipitada. El principio de la respuesta aplazada es sobre todo aplicado en términos no de intervención profesional. Es decir, la necesidad de no responder de una forma precipitada, ¿no? o reactiva que precisamente abrume al sujeto y precisamente refuerce, ¿no? su posición conductual. Es cierto que está en determinadas edades, lo hemos de plantear de diferentes maneras, en todo caso ya lo desarrollaremos, pero no se trataba tanto, ¿no? de que respondemos al sujeto, ¿no? en un tiempo aplazado de si ocurren las situaciones conflictivas, ¿no? las disrupciones por la mañana, trabajarlo a la tarde o al día siguiente. No estamos hablando de aplazarlo muchos días, porque entonces pierde, ¿no? su efectividad. Y tampoco hemos planteado todavía, ¿no? cuando se aplaza la respuesta, primero, cómo la aplazamos en la interacción con el sujeto y luego en el momento en el que se desarrolla este aplazamiento, qué planteamos a los niños, a los chicos y a las chicas cuando hablamos y les proponemos este retomar todo lo que ha sucedido en un momento posterior. Es decir, se trata sobre todo que en el tiempo, ¿no? de la respuesta aplazada, ¿no? siempre evita la confrontación con el sujeto y, por tanto, entre el hecho y la respuesta, entre el hecho que sucede, ¿no? y la respuesta que podemos dar de forma aplazada, hay una secuencia de acciones por nuestra parte. Primero, validar la situación del sujeto. Segundo, ¿no? promover un cambio de escenario que le permita pensar. Y, en tercer lugar, la posibilidad de conversar vía dibujos, vía expresión, vía juego, ¿no? cualquier forma de expresión que permita que el sujeto pueda construir, ¿no? alguna idea sobre lo
lo que ha sucedido. Ya volveremos sobre este aspecto, pero me parecía interesante aclarar este punto. Para finalizar y que nos permite conectar con la sesión de hoy de una manera muy directa, las intervenciones plantearon, ¿no?, los miedos, nuestras ansiedades, ¿no?, nuestras inhibiciones, ¿no?, sobre todo cómo estamos nosotros, ¿no?, digamos, a veces cuando nosotros también, ¿no?, como dije en la respuesta al final de la sesión del día anterior, ¿no?, todos somos frágiles y estamos en un mundo que ha fragilizado mucho nuestras relaciones y nuestros vínculos. Se han degradado y han fragilizado las relaciones y nuestras maneras de estar en los centros. Se produce lo que a veces denominamos un archipiélago de soledades dentro de los centros, ¿no?, donde cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas funciones, pues nos sentimos muy solos, en especial el profesor, la profesora, el maestro o la maestra, ¿no?, delante de un grupo y con, ¿no?, chicos, niños, niñas que desde ya una temprana edad, desde infantil, nos plantean retos y nos convocan a situaciones muy difíciles que ante la soledad, ¿no?, de responder ante el sujeto y el grupo, pues nos plantean miedos y eso, ansiedades, ¿no?, dificultades. Ante esta situación debemos pensar que los sentimientos de desesperanza, de desazón, se extienden fácilmente, ¿no? Son fácilmente contagiosos entre todos nosotros, ¿no? El malestar, ¿no?, se distribuye muy fácilmente entre todos nosotros cuando no tenemos una orientación y una cohesión y coherencia en nuestra manera de entender las situaciones. Claro, ¿cómo pensamos mientras sentimos emociones tan fuertes y dolorosas, ¿no?, ante los chicos, entre nosotros, entre los profesionales, ¿no? ¿Cómo atender ¿no?, cómo responder a estas ansiedades, a estas, ¿no?, dificultades, ¿no?, de todos nosotros, de todos los profesionales, que o precipitamos o respondemos de manera reactiva o, digamos, inhibimos nuestra posibilidad de pensar? Es decir, al inhibir nuestra posibilidad de reflexionar, de mentalizar, es muy difícil, ¿no?, dar respuesta a las situaciones en las que nos encontramos, y eso contribuye enormemente a que, ¿no?, haya una desintegración de la red de atención educativa y de la red asistencial con otros servicios externos a la escuela, y por tanto, ¿cómo podemos abordar, ¿no?, esta fragmentación? Preguntas sumamente difíciles de responder, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo, asistimos a dos pérdidas importantes en estas últimas décadas, ¿no? La pérdida de referencias compartidas, ¿no?, que nos orienten sobre cómo entendemos, ¿no?, la educación, ¿no?, el trabajo con este tipo de chicos, etcétera, y luego también, ¿no?, la pérdida, ¿no?, de la capacidad de trabajar en equipo, ¿no?, de una forma compartida. No de forma generalizada, pero son dos pérdidas importantes, ¿no?, que repercuten de manera muy directa en este sentimiento, ¿no?, de desazón, de desorientación. ¿Quién de nosotros no ha salido de una reunión de equipo, de una reunión, un encuentro de red asistencial, ¿no?, con profesionales de otros servicios, sintiéndose más desorientado, sintiéndose, ¿no?, más aturdido de cómo uno ha entrado, ¿no? Es decir, incluso muchas veces también tenemos la sensación de entrar en determinadas reuniones con otros profesionales, con otros servicios, y en el marco de este eje imaginario con los otros, pensamos que en muchas ocasiones nosotros tenemos una representación del caso, de la situación, más ajustada que los demás no están bien orientados o que están equivocados o que no hacen lo suficiente, ¿no?, con los chicos, o por dar respuesta a la situación. Es decir, nos encontramos inmersos en una situación de gran complejidad para todos nosotros. Por tanto, hemos de partir de la base que todos y cada uno de los profesionales, poniendo en el eje central siempre, ¿no?, a los profesores al frente de sus grupos clase en las aulas, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos acompañamiento.
todos perdemos la capacidad de pensar, todos perdemos la capacidad de mentalizar, ¿no? En nuestro trabajo diario al enfrentarnos ante estas complejidades. El problema no es que esto suceda. Este no es el problema fundamental. El problema fundamental, a mi modo de ver, es que no tengamos la capacidad de reconocerlo. Este es el punto que me parece más importante, el que reconozcamos, ¿no? Que en muchas ocasiones nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra falta de entendimiento, ¿no? Genera precisamente esta desorientación y esta desazón. Un equipo bien conectado, bien articulado, es un equipo donde cada miembro hace explícita la necesidad de ayuda de los demás. No la propia ayuda, sino la necesidad de ayuda de los demás. Por eso se requieren equipos, y eso es un aprendizaje, pero sobre todo una posición y una actitud, una posición ética sobre todo, el que el equipo reconozca la necesidad de ayuda, ¿no? Y por lo tanto la pida, es decir, que la pida a través de supervisiones, que la pida a través de intervisiones, que se solicite, ¿no? A través de formación. Y cuando me estoy refiriendo a solicitar ayuda, los propios asesores también necesitamos ayuda, ¿no? En el marco de un trabajo colectivo, en el marco de un trabajo colaborativo, todos estamos en posición, ¿no? De necesitar ayuda. Por eso es muy importante entender el trabajo colaborativo no como un trabajo de un experto que orienta a otros profesionales, sino como el trabajo, ¿no? de determinadas maneras de ver el problema, es decir, o la situación digamos, que nos convoca a trabajar de manera compartida, pero no tanto por todo el saber especializado que cada uno de nosotros posee, sino precisamente por todo lo contrario. Lo que nos convoca, lo que tenemos en común es precisamente que cada uno de nosotros no tiene la respuesta al problema. Es decir, lo que nos convoca es la falta de saber y de orientación sobre aquel problema. Y eso es lo que debe cohesionar al equipo. La falta de saber y la falta de orientación respecto a un caso. No necesariamente que algunos de nosotros podamos saber o otros puedan saber cuál es la respuesta fundamental. Esto requiere un cambio de posición, ¿no? En el sentido de que no vamos a sumar las aportaciones, no vamos a hacer por agregación una propuesta de intervención para acompañar al sujeto. La propuesta de intervención se genera precisamente porque todos nosotros tenemos grandes dificultades para orientarnos respecto al caso que nos convoca. Y en este contexto que nace hace 14 años, precisamente porque sufrimos y continuamos, ¿no? Compartiendo a veces, ¿no? estos sentimientos de desorientación y de desazón, de desesperanza en muchas ocasiones, compartidos con nuestros compañeros. Nace y se genera nuestra propuesta de trabajo en el Baix Llobregat que denominamos la pequeña red. Antes de empezar, me gustaría regalar algo que de alguna manera a mí me ayuda, ¿no? A veces la poesía de los poemas, ¿no? Una actitud poética ante la educación es totalmente pertinente, ¿no? Creo que esta idea, ¿no? De Sara Guo, ¿no? Con este libro tan magnífico, este poemario que se titula Fragilidades, muy apropiado para el mundo actual, ¿no? Que conjuntamente con los textos de Joan Carles Mèlich, ¿no? Que es un filósofo de la educación afincado en Cataluña, que tiene precisamente un libro sobre la fragilidad humana, nos ayudan a entender que en algunas ocasiones trabajamos para que algunas flores puedan atravesar el asfalto de las adversidades que han generado, ¿no? Que se han generado en su existencia. Y a veces no podemos generar un jardín, generamos flores. Y que aceptar a veces ciertas limitaciones también nos permite abordar la complejidad y las dificultades que tenemos, y si es colectivamente mejor, para no desanimarnos ante estos retos tan complejos. Bueno, dejo comparto este poema que a mí personalmente me ayuda a situarme a veces, ¿no? Ante todas estas dificultades. Vamos a intentar trabajar, ¿no? Tres grandes temas. Empezaré por la propuesta de la pequeña red, luego compartiremos algunos principios fundamentales, ¿no? De trabajo con los alumnos y alumnas, y si nos da tiempo abordaremos
¿no? la temática de cómo generar redes de trabajo dentro de las escuelas infantiles de primaria e institutos como criterio clave. Para nosotros una idea clave es antes, ¿no? O con anterioridad o de manera correlacionada con todas las aportaciones que los diferentes discursos de las disciplinas externos o servicios externos a la escuela, ¿no? nos pueden aportar, es muy necesario que el sistema educativo, que el conjunto de profesionales del sistema educativo que quiera ayudar y acompañar al sujeto que nos convoca a trabajar juntos, tenga una orientación y en el marco de esta orientación pueda articularse con las redes externas. Esto para nosotros ha sido una prioridad en nuestro trabajo, que ha sido fecunda. Fue una primera hipótesis de trabajo que la hemos ido verificando a lo largo del tiempo. Si nos da tiempo, ¿no? Trabajaremos compartiremos este aspecto, pero ahora me ceñiré sobre todo a la propuesta de la pequeña red y abriremos un pequeño debate a través de la mesa de diálogo con esta propuesta. La propuesta de la pequeña red da precisamente responde a una de las preguntas que nos decíamos al principio, cómo atender. Es decir, hemos trabajado el entender, ¿no? Vamos a ver cómo podemos atender, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, ¿no? Cambiar, transformar, ¿no? a la posición de estos chicos, ¿no? Cómo les es tan difícil, ¿no? regular su comportamiento y qué podemos hacer precisamente para ayudarles a hacerlo. La propuesta de la pequeña red es una manera de entender este trabajo de forma mancomunada en estos contextos de gran complejidad, como decía con anterioridad. Vamos a intentar plantear, ¿no? el concepto de la pequeña red. No voy a trabajarlo de manera amplia, aquí lo tenéis escrito de una manera más clara, pero creo que es interesante subrayar que la pequeña red no es solo una metodología, sino es una lógica de trabajo. La lógica de trabajo en pequeña red que por sucesivas oleadas, ¿no? va extendiendo esta red y va extendiendo esta red, ¿no? a otros profesionales y contextos. Esta lógica de la pequeña red no parte de la hipótesis que es muy difícil en una situación explosiva, en una situación de gran intensidad emocional, poner de acuerdo a grandes grupos humanos, a claustros grandes, ¿no? etcétera. Y que es interesante empezar por esta lógica de agrupar, ¿no? Profesionales que generen un pequeño equipo y que progresivamente este pequeño equipo, ¿no? genere, ¿no? pequeñas redes de trabajo, ¿no? dentro del propio centro. Por eso pequeña red, ¿no? la petita xarxa, ¿no? en catalán, que es la denominación que nosotros hemos generado en nuestro contexto de trabajo en el Baix Llobregat, ¿no? es la denominación a una forma digamos, de entender el trabajo colaborativo y cooperativo, ¿no? y colegiado entre diferentes profesionales que comparten o que pueden compartir un caso. Cuando compartimos un caso, nosotros lo que generamos es un proyecto de acompañamiento al alumno. Intentamos evitar, en la medida de lo posible, aunque no de una manera obsesiva ni mucho menos, ¿no? el término caso, que tiene mucha vertiente, no interpretación clínica. ¿no? Y en este sentido creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, ¿no? a hablar en términos, ¿no? más de análisis de casos, ¿no? propio más de la intervención psicopedagógica y en este sentido de los proyectos de acompañamiento del alumno. Existen también, ¿no? en el trabajo que realizamos con los equipos de asesoramiento en los centros, lo que denominamos proyectos de intervención en ámbitos, ¿no? que se trata de trabajar temáticas más amplias, ¿no? ya en equipos educativos, en claustros, ¿no? etcétera, ¿no? sobre las problemáticas de un grupo clase, formaciones en los centros, etcétera. No desarrollaré este trabajo o este planteamiento hoy. En el marco de los proyectos de intervención en ámbitos, situamos lo que el otro día ya sugerí, que es el trabajo por situaciones diana, que consiste en que grupos de profesionales de los centros, equipos, ¿no? comisión de atención a la diversidad, coordinación pedagógica, en función de las diferentes denominaciones en las diferentes
comunidades generamos para centrarnos en una situación concreta y progresivamente ir ampliando en esta lógica de la pequeña red a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, las situaciones de patio, ¿no? El bajar patio y subir, las situaciones de comedor, cómo se presenta, se desarrolla y concluye una clase, las rutinas de entrada en el centro, cuestiones muy concretas, ¿no? Que nos permiten llegar a acuerdos compartidos entre el equipo de profesionales para dar una muestra, ¿no? Y mostrar y exponer al alumnado que precisamente el equipo de profesionales, ¿no? Que tienen el encargo y la responsabilidad de formarles, de enseñarles, de educarles, ¿no? Son un equipo precisamente porque se han coordinado y tienen una coherencia y se muestran como una generación ante otra generación. Y no se muestran de manera aislada, fragmentada o individualizada, incluso con desacuerdos en las maneras de plantear las clases, los dosieres, ¿no? La forma de estar en el patio, ¿no? O la forma de entender el estar en el comedor. Estas pequeñas situaciones Diana, ¿no? Son una modalidad de trabajo también en pequeña red que nos abren otro tipo de posibilidades para llegar a acuerdos en esta complejidad de centros tan grandes, tan macros, ¿no? En los que nos encontramos tanto de primaria, pero sobre todo en secundaria. Lo que es fundamental entender desde el punto de vista de la pequeña red es que la idea de cooperación, de participación y de confianza, que son tres conceptos importantes y muy relevantes para nosotros, no se reduce o se restringe, ¿no? A una manera de trabajar cooperativamente, de forma colaborativa, entre profesionales, sino que se extiende desde un primer momento al trabajo colaborativo con las familias y al trabajo colaborativo con el propio alumno. Desarrollaré más esta idea, pero esta cuestión es muy importante. Es decir, la dimensión de la conversación y de la escucha mutua, ¿no? Se plantea desde un buen inicio, ¿no? del diseño, ¿no? Organización y desarrollo del proyecto de acompañamiento al alumno. Porque cuando hablamos de proyecto de acompañamiento del alumno, en definitiva, es un proyecto de acompañamiento mutuo entre todos los agentes que indagan de forma, ¿no? colegiada y compartida, ¿no? cuál es la mejor manera de responder, ¿no? a las necesidades que nos expresan los chicos, precisamente porque entendemos el concepto de necesidad en una doble perspectiva. Primero, porque es muy importante traducir todos los diagnósticos clínicos que se nos ofrecen, ¿no? a necesidades educativas, y luego entender en un segundo movimiento, ¿no? que esta necesidad educativa tiene una doble lectura. La lectura de la necesidad normativa, en tanto que nosotros atribuimos al sujeto un conjunto de necesidades que por definición consideramos, ¿no? a partir de nuestra evaluación, ¿no? de nuestra manera de entender y de identificar, de observar, ¿no? las necesidades del sujeto, las definimos y es absolutamente necesaria la definición normativa, pero que se ha de tejer, que se ha de articular con lo que denominamos la necesidad expresada, experimentada y, por lo tanto, en algunos casos expresada. Cuando una necesidad que uno siente es expresada, es una demanda que nos hace el sujeto. La articulación de la necesidad normativa con la necesidad experimentada o sentida por el sujeto nos permite focalizar mejor en nuestro tipo de intervención, porque al dar cabida a las necesidades expresadas de los sujetos alumnos como de los sujetos padres, implica una posición en la que de entrada manifestamos nuestro deseo, nuestro interés sincero por escuchar la voz de los diferentes agentes que participan en el proyecto. La pequeña red se teje alrededor de tres ejes que ya he mencionado, que son ejes de participación y confianza. Participación, porque en la medida que los diferentes agentes, ¿no? que están implicados se sienten, ¿no? O sea, cuando uno participa siente que, y sobre todo si son los alumnos y también las familias, pero sobre todo los alumnos, en la medida que mi participación es real, es efectiva, siento que mis decisiones están afectando mi manera de vivir en el centro. Por eso es muy importante abrir espacios de participación a los grupos clase y también a estos sujetos en particular. Y desde la participación se genera, ¿no? esta confianza, esta
relación de vínculo tan importante en todos estos chicos que han perdido la confianza en el mundo adulto, que han perdido la confianza en la palabra, lo que en determinadas concepciones teóricas no denominan, ¿no?, la confianza epistémica, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de recibir, de aceptar, de consentir, de esperar que las informaciones, las experiencias, los conocimientos que nos proporciona el mundo adulto son de gran valor, ¿no?, para nosotros. Cuando esto en el curso de los acontecimientos de nuestra vida familiar y escolar no sucede porque las adversidades se reiteran, la tendencia más bien es a no confiar y, por lo tanto, a generar un mecanismo de defensa que los teóricos de la mentalización denominan hipervigilancia epistémica. Es una posición de los sujetos que están en permanente estado de atención para defenderse de estas supuestas actuaciones que los mantendrán en la indignidad, precisamente para no repetir, ¿no?, el sentimiento de sí, este sentimiento de pérdida, este sentimiento doloroso cuando no se han relacionado con los adultos a lo largo de su vida. La desconfianza y la previgilancia es para no volver a repetir ese sentimiento, ¿no?, en la relación con el mundo adulto, al que atribuyen precisamente, ¿no?, la causa de su sentimiento de vida y de indignidad. Bien, el eje de participación y confianza, empezaremos por el eje de participación y confianza interprofesional, que es este pequeño equipo, este mini equipo, ¿no?, que lo podemos denominar de muchas maneras, ¿no?, en el que diseñamos, elaboramos, ¿no?, el proyecto de acompañamiento del alumno. Hablaremos de su composición, de las finalidades y objetivos. Luego el eje de participación y confianza con el alumno, con los diferentes, ¿no?, espacios personalizados, es decir, nuestra idea siempre desde el punto de vista del acompañamiento individual, entendemos el acompañamiento individual como una personalización en el sentido de entender que entramos primero por espacios personales que nos ayudarán a personalizar el espacio social. Es decir, del espacio o de los espacios personales y de tratamiento, ¿no?, personal con el sujeto a progresivamente, ¿no?, su participación, ¿no?, en otros espacios, es decir, a la personalización de los espacios sociales. En definitiva, lo que todos y cada uno de los alumnos, ¿no?, están llamados a construir. Es decir, de qué manera personal, ¿no?, se vinculan a un grupo y al aprendizaje en el marco de un grupo. Hablaremos de las estrategias y, finalmente, el espacio de proximidad con la familia. Desde un primer momento planteamos estos tres ejes de trabajo desde un buen comienzo, en la primera reunión que planteamos con el centro. No vamos a trabajar este eje de participación y confianza interprofesional. Cabe decir que no está explicado en estas diapositivas que la selección, ¿no?, de un alumno o de un grupo de alumnos, ¿no?, pero en definitiva de un alumno para proceder a elaborar este proyecto de acompañamiento, se genera en el marco de trabajo colaborativo que nosotros realizamos como CREDIC, es decir, como un servicio especializado con este tipo de alumnos, ¿no?, con un servicio que es el equipo de asesoramiento psicopedagógico, que es el profesional de la intervención psicopedagógica que tiene una intervención generalizada en los centros de primaria, ¿no?, en los centros en infantil y primaria y en los centros de secundaria, ¿no?, junto con los profesores de atención a la diversidad en primaria e infantil y junto con los orientadores y otras funciones profesionales. Más bien para que pueda entenderse que somos dos servicios educativos, uno específico, que es el nuestro, el CREDIC, y otro, un servicio educativo, ¿no?, general, y es en el marco del acuerdo que nosotros realizamos con cada uno de estos equipos. En nuestro territorio, en el Baix Llobregat, hay 9 equipos, ¿no?, que intervienen en todos y cada uno, ¿no?, de los centros
del territorio. Los acuerdos entre cada uno de estos equipos, que son el equipo de asesoramiento psicopedagógico y nuestro CREDIC, nuestro equipo territorial del CREDIC, se van construyendo al inicio y al final del curso escolar, y durante el curso también tenemos algún tipo de reuniones. Cabe decir que hay una reunión mensual de todos los directores de los equipos de los equipos de asesoramiento psicopedagógico, ¿no? en lo que se denominaría, ¿no? en el servicio territorial, donde, ¿no? los servicios específicos participamos. En nuestro territorio, el CREDIC, conjuntamente con el CREDA, ¿no? el servicio especializado, ¿no? que atiende en los centros y colabora con el profesorado con las problemáticas o déficits auditivos. Y es en estos marcos de colaboración que vamos determinando cuáles son los centros, ¿no? en los que de manera prioritaria conviene intervenir desde la perspectiva, ¿no? del trabajo que proponemos en pequeña red. Esto es importante plantearlo para que se sepa, aunque sea con pinceladas, para que se sepa bien cuál es nuestro recorrido, ¿no? que determina una manera de trabajar en los centros. Nosotros tenemos la gran suerte, y reconocemos siempre públicamente este hecho, y es la cuestión de que nuestros compañeros del equipo de asesoramiento psicopedagógico, que van una vez por semana, en algunas ocasiones 2 veces por semana, a los centros, hacen todo un trabajo para generar las condiciones de participación y confianza para que nosotros intervengamos. Por tanto, nosotros cuando intervenimos en un centro tenemos que agradecer muchísimo y enormemente que nuestro profesional, ¿no? compañero del equipo psicopedagógico del EAP de la zona, ¿no? en concreto, haya hecho ya un trabajo de colaboración en el centro que nos permita hacer un primer aterrizaje y, en primer lugar, presentarnos al equipo directivo, y en función de que el EAP, el equipo directivo y el CREDIC acuerden que es pertinente nuestra intervención en el centro, entonces se constituye, ¿no? el equipo de elaboración y seguimiento del proyecto. Este punto es muy clave, ¿no? porque nuestros compañeros han estado desarrollando un trabajo de credibilidad, de confianza, de vinculación en los centros que les ha llevado mucho tiempo conseguir. Y nosotros intervenimos en el marco de esta confianza y de esta credibilidad que nuestros compañeros han generado en los centros. Y esto claramente es un factor de protección para que se pueda entender y compartir nuestro planteamiento en los centros, y es importante que lo podamos señalar. Bueno, composición, finalidades y objetivos de este pequeño equipo. Este pequeño equipo está formado por varios profesionales, digamos, es un mini equipo, un pequeño equipo, el tutor o tutora, el profesor de atención a la diversidad o el orientador en el caso de secundaria, el profesional del EAP, el vetllador, el celador, ¿no? o algún otro profesional, ¿no? que esté trabajando intensamente, ¿no? con el alumno, con el alumno, y el profesional del equipo de asesoramiento psicopedagógico y el profesional del CREDIC. Nosotros somos 3 profesionales que nos repartimos, ¿no? nuestro trabajo entre los diferentes EAPs. Cada uno de nosotros, cada uno de los 3 profesionales del CREDIC, tiene 3 equipos de asesoramiento psicopedagógico de referencia con sus respectivos centros, ¿no? en los que intervienen. Por tanto, tenemos un equipo de 4, 5, 6 personas con los que empezamos a trabajar. Es cierto que puede haber flexibilidad, pero es muy importante que, digamos, se incluya en este equipo 1 o 2 miembros del equipo directivo. Esta es una función, es una condición, no sine qua non, ni mucho menos, ¿no? pero es una propuesta, es una orientación clave, y hasta el momento, no sé, tal vez hemos hecho, a lo mejor, no sé, llevamos ya en tantos estos años, no sé, 800 casos en los que cada caso ha requerido de una pequeña xarxa a lo largo de todos estos años, está una pequeña red,
y en todas ha participado uno o dos miembros del equipo directivo, léase el director o directora o léase la CAP o el CAP, o el jefe o la jefa de estudios. Esta función es muy, perdón, esta participación del equipo directivo es fundamental. Acordaros que os he planteado que hay un acuerdo previo, de una colaboración previa, una conversación previa que puede ser de una o dos sesiones de trabajo con el equipo directivo y con el equipo de asesoramiento psicopedagógico para ver las posibilidades de intervenir en el centro, porque nuestra manera de plantear implica la reorganización de algunos tiempos, algunas maneras de plantear las reuniones que pueden incidir en la dinámica y organización institucional. Y en este sentido es muy importante poderlas plantear con anterioridad para que el equipo directivo pueda sentir que está en condiciones, ¿no?, de plantear estas cuestiones que introducimos. En muchas ocasiones, en un primer momento, esto no es posible y trabajamos durante 2 trimestres, 3 trimestres, ¿no?, del curso, ¿no?, nuestra manera de trabajar con el equipo directivo, con algún miembro, sin entrar a constituir todavía el equipo de elaboración y seguimiento, precisamente para generar las condiciones para que en un próximo curso se pueda constituir este equipo tal y como lo concebimos en nuestro territorio. Por tanto, hay recorridos diferentes en función de las singularidades de cada contexto, de cada centro. Es muy importante plantear al inicio del trabajo en el marco de este equipo una calendarización de todas las reuniones. Es decir, al inicio de curso, cuando empezamos a trabajar, o en continuidad con el curso anterior, porque trabajamos un curso, 2, 3 cursos seguidos, ¿no?, con los alumnos que hemos que compartimos, que hemos escogido, seleccionado para intervenir, y por lo tanto la periodicidad de las reuniones en función del grado en el que se comparten también las intervenciones es, en un primer momento planteamos una reunión mensual, y esto con el tiempo, sobre todo en el segundo y tercer curso, se va extendiendo se va extendiendo en el tiempo a 2 reuniones al trimestre o una, y eso permite también en muchas ocasiones, ¿no?, porque esta pequeña red de trabajo, incluso las estrategias que proponemos con los alumnos que luego veremos, eso se extiende y se generaliza en el centro, y hay muchísimos espacios de participación de los alumnos en los que nosotros no participamos ni estamos implicados, pero que sí que está implicado el profesional del EAP y, evidentemente, los diferentes equipos educativos de los centros. Esto es un indicador de transferencia, perdón, es un indicador de generalización del trabajo, que no siempre se da, ¿no? Tenemos muchas dificultades. Una de las grandes dificultades precisamente es la generalización de esta manera de trabajar y de entender al alumnado a otros alumnos y al conjunto del alumnado del centro, ya lo digo de antemano. En todo caso, también lo podemos trabajar durante la conversación. Por tanto, hay diferentes tiempos, pero todos son tiempos regulares. Uno de nuestros criterios fundamentales es, ¿no?, por una parte, como ya he repetido en muchas ocasiones, igual en exceso, entender para atender, pero el otro principio, ¿no?, que nos orienta es la regularidad regula, ¿no? Sin regularidad es muy difícil encontrar una regulación, primero en el campo interprofesional y luego, ¿no?, en la dimensión del alumno y, evidentemente, en la de la familia. El referente fundamental, es decir, decidimos en el marco de este pequeño equipo quién es el referente, ¿no?, del proyecto. El referente del proyecto para nosotros, y en casi todas las intervenciones que hacemos, es el profesional del equipo de asesoramiento psicopedagógico, que es el que encadena, en el que articula y conjuga las diferentes posibilidades de trabajo, tanto en el marco del centro como, ¿no?, con otros equipos, otros profesionales que estén interviniendo, ya sea desde servicios sociales, desde justicia, desde salud mental, desde el ámbito de lo público o de lo privado. Esta decisión es muy importante desde el punto de vista de que todos consentimos, de alguna manera, plantear nuestras dudas entre reunión y reunión, por tanto, entre reunión de pequeña red y pequeña red, a este profesional que las articula, ¿no?, y que en este sentido las plantea luego en el marco del
del equipo, o que recoge todas las intervenciones o las quejas, las demandas que puede hacer la familia o que pueden hacer otros profesionales de otros discursos, de otras disciplinas, y por tanto él es la persona que cohesiona, dinamiza, ¿no?, todas estas variables, ¿no?, que son de gran importancia para que el equipo pueda cohesionarse. Hay que diferenciar el referente del proyecto de acompañamiento del alumno del referente de vinculación con el alumno, que acostumbra a ser el tutor o la tutora. Esto ya entraremos luego en el eje de participación y confianza con el alumno. Bien, creo que como aspectos fundamentales, ¿no?, vinculados a la composición, creo que esto da algunas pinceladas y, en todo caso, a partir de algunas preguntas, ¿no?, que podáis hacer, si es el caso, en todo, ya ampliaré algún aspecto que posiblemente me he dejado, ¿no? Es decir, nuestra manera de enfocar el trabajo no es entrando por conceptos para luego ir a los procesos. Me explicaré. No hacemos una formación inicial, no planteamos, ¿no?, pequeñas exposiciones, ¿no?, para entender, ¿no? Lo que planteamos de entrada es nuestra manera de trabajar con el alumno, ¿no?, la manera que proponemos de trabajar con el alumno, con los espacios, ¿no?, personales, ¿no?, con el recogimiento, el coger, captar y observar los intereses y las afinidades del alumno, las alternancias, las transiciones, el horario personalizado. Es a través de este proceso que vamos trabajando la manera de entender y la conceptualización del cómo entender a estos alumnos. Por tanto, vamos de los procesos a los conceptos, no de los conceptos a los procesos. Lo cual no quiere decir que en algún momento, ¿no?, hagamos una parada y tengamos, ¿no?, que comentar, ¿no?, a veces el propio profesional del CREDIC, a veces lo prepara el propio profesional del EAP, e incluso en muchas ocasiones hemos invitado a algún otro profesional que puede saber más que nosotros, que nos puede ayudar en una de las cuestiones que nos puede interesar a cada uno de nosotros. Por tanto, intentamos construir una manera de entender la educación para todos y cada uno de estos alumnos, entenderlos para entenderlos. Muy importante, ¿no?, la noción de consentimiento del alumno, del profesional y de los profesionales y de las familias. Por tanto, no, una de las finalidades es mancomunar consentimientos entre todos los agentes que intervienen. Al final hay una diapositiva que explica este término de consentimiento, que ya la desarrollaré. Compartir la idea que el acompañamiento es mutuo, que no hay una posición de experto jerárquico. No renunciamos a la posición de experticia, pero posición de experticia desde el punto de vista del impulso social, no la posición de experto desde la posición jerárquica y, por tanto, antisocial, ¿no? Porque donde hay un experto que jerarquiza la manera de entender y de trabajar con estos sujetos, no puede haber conversación, ¿no? Porque se hace hegemónica esta manera de entender la intervención y, por tanto, las posiciones, ¿no?, las maneras de entender, ¿no?, las maneras de actuar con estos alumnos quedan bloqueadas por parte de otros profesionales, quedan bloqueadas por este saber experto. Por tanto, renunciamos, ¿no?, a esta posición hegemónica del experto, no solo el profesional del CREDIC, todos y cada uno de nosotros, en definitiva. Lo que nos interesa, sobre todo, es promover una conversación que promueva el vínculo y la confianza entre nosotros. Esta es otra de las grandes finalidades. Y, sobre todo, también introducir un tiempo para parar, ¿no?, pensar, ¿no?, y romper la hiperactividad, ¿no?, y lo vertiginoso, ¿no?, que supone, y esto pasa en muchos otros casos. Trabajamos en este caso, en uno de los casos, digamos, vinculados a la pequeña red, ¿no?, tratando, ¿no?, el tiempo de una determinada manera, pero otros casos continúan siendo vertiginosos y continúan, ¿no?, planteando muchos retos desde el punto de vista de la gran hiperactividad que generan desde el punto de vista institucional y profesional, ¿no? Pero lo que intentamos es que en el contexto escolar se introduzca un tiempo para pensar y reflexionar entre los profesionales a partir de la conversación. Por eso la regularidad de las reuniones y la previsión de las reuniones, ¿no? La expresión que a lo largo de estos años perdón, hemos ido oyendo, ¿no? Ostras, cuando viene el CREDIC, no, nos podemos detener a pensar. Esto
es algo que queremos generalizar para que para que cuando se haga cualquier tipo de reunión pueda suceder, ¿no? Es decir, nuestra manera de trabajar, ¿no? Señala, hace evidente que tenemos poco tiempo, ¿no? Para pararnos a pensar, a reflexionar y decidir, ¿no? Qué hacer con un alumno. Por tanto, ¿no? La finalidad será construir un saber que nos oriente, ¿no? En el marco siempre de esta conversación colaborativa, que se ha de entender, no desarrollar este punto, está muy explicado bastante explicado en la diapositiva, perdón, en la presentación ampliada. Sería un tema posiblemente ampliar, es decir, cuáles son los principios y las estrategias de una conversación colaborativa, que ahora mencionaré solo 3 principios, pero entender, que ya lo anuncié el día anterior, que la conversación colaborativa no es conversar como, entender que conversar no es un simple intercambio de informaciones, de coordinación, de argumentos, preguntas, sino más bien es un proceso en el que se negocian las interpretaciones entre los diferentes interlocutores, ¿no? Donde se articulan los intereses, ¿no? y las posiciones de los diferentes agentes. Y eso requiere de tiempo. Y veremos la función que cumple, ¿no? El relato de los profesionales en este marco de la conversación. Hay principios fundamentales que regulan la conversación, ¿no? Para que este eje de participación y confianza interprofesional se vaya construyendo y desarrollando, ¿no? A lo largo del proceso. Son 3 planteamientos que diré muy rápidamente, ¿no? Es decir, ¿qué facilitan? Facilitan sobre todo la escucha mutua, ¿no? Uno es verificar, otro es verificar las escuchas, otro es compartir las inquietudes y otro es indagar. Verificar quiere decir que en nuestra conversación hemos de prestar muchísima atención a verificar la escucha de nuestro interlocutor, es decir, intentando, ¿no? Identificar, intentando, ¿no? Averiguar si aquello que hemos transmitido lo ha escuchado en la dirección que nosotros pretendemos. Y verificar también, ¿no? Nuestra propia escucha, es decir, mediante preguntas o mediante intervenciones, ¿no? Poder verificar si lo que nosotros hemos entendido es aquello, ¿no? Que nuestro interlocutor, ¿no? Nos quiere transmitir. Verificar excusas. Lo digo muy por encima, pero me parece interesante señalarlas. El otro punto, ¿no? de estos 3 principios conversacionales es compartir las inquietudes de los otros. Es decir, es muy difícil, es ir muy a ciegas si no sabemos cuáles son las intenciones y las expectativas y las inquietudes de nuestro interlocutor. En este sentido, es muy importante no trabajar sobre suposiciones y prejuicios previos. Es decir, para desactivar una suposición y un prejuicio, lo que tenemos que hacer es preguntar sobre ella. Es decir, nuestras suposiciones, ¿no? Que, digamos, en términos más profesionales serían hipótesis de trabajo, tenemos que, en todo caso, ¿no? Plantearlas, ¿no? De una manera cordial y elegante en el marco de la conversación, para poder verificar, ¿no? Si nuestra manera de pensar va en esta línea y, por lo tanto, ¿no? Generar condiciones para que el otro se sienta confiado para manifestar cuál es su inquietud, ¿no? Cuál es, ¿no? Su posición en la conversación y en el trabajo colaborativo que estamos planteando. Y esto es fundamental en un tiempo donde la desconfianza es radical. Bien, dicho esto, me gustaría plantear la noción de relato, es decir, nuestro trabajo se fundamenta en todas y cada una de las intervenciones y reuniones que hacemos por lo que nosotros denominamos la narración de escenas educativas. Podemos ir en términos psicopedagógicos y si queremos profundizar y, por tanto, plantear desde digamos, un término o una manera de explicar este posicionamiento desde la psicopedagogía o desde un modelo desde el modelo de orientación, que es nuestra unidad de análisis. Pero eso no es lo más importante. Nosotros entendemos, ¿no? Que cuando empezamos a hablar, los profesionales realizan una selección de aquello que les preocupa o les interesa, ¿no? De los diferentes aspectos, ¿no? Que quieren, ¿no? Relatar o narrar o que pueden ser susceptibles de ser narrados en la conversación por algunas razones, ¿no? Que tienen que ver con sus preocupaciones. Es decir, aquello susceptible de ser narrado tiene que ser recortado del contexto práctico en el que los profesionales, los diferentes profesionales que interactúan con estos chicos despliegan su práctica. Por tanto, ¿no? Las conversaciones se realizan
¿no? en el marco de las reuniones alrededor de las escenas educativas, ¿no? que recuerdan, ¿no? que traen, ¿no? que seleccionan los profesionales cuando tenemos, ¿no? estas reuniones, sobre todo en el inicio, porque luego se van articulando, ¿no? las diferentes escenas o relatos. Por tanto, la escena siempre es una forma de identificar, observar, captar una situación o secuencia de situaciones, ¿no? Captar los aspectos que son relevantes, ¿no? desde el punto de vista del sujeto que explica o que relata la escena. Por tanto, lo que es muy importante es que a partir de las diferentes escenas, ¿no? de los diferentes profesionales que participemos, vayamos construyendo un relato compartido que se va tejiendo ¿no? conversación a conversación, sesión a sesión durante este proceso de colaboración. Subrayar esta idea que es clave. Bien, cuando empezamos a trabajar empezamos a trabajar en el marco de estas reuniones, es decir, ¿cómo empezamos? Empezamos siempre desde el punto de vista de relacionar los procesos de protección y vulnerabilidad de carácter personal y contextual. Es decir, en la diapositiva tenemos unos ejes que determinan 4 cuadrantes, ¿no? Determinan el cuadrante, ¿no? alumno-vulnerabilidad, por tanto, aquellos factores de vulnerabilidad personal, el cuadrante alumno-protección, ¿no? que determina, por tanto, todos aquellos aspectos, ¿no? de la protección, es decir, que le permite regular, que le permiten aprender ¿no? en el marco de sus recursos personales. Y luego tenemos la dimensión contextual, es decir, aquellos factores del contexto de los entornos, ya sea en primer lugar el escolar, luego el familiar y evidentemente otros contextos, ¿no? en los que participan los sujetos comunitarios y o de salud mental también evidentemente, ¿no? que pueden, ¿no? comportar vulnerabilidad o que pueden comportar protección. La identificación de estos factores, ¿no? nos ayuda a hacer un pequeño mapa en el que empezamos a ver, ¿no? Uy, disculpad, no sé qué ha pasado. Ahora me pongo... ¿no? Disculpad. Situarnos en este eje de la protección y vulnerabilidad, ¿no? que más técnicamente sería protección y vulnerabilidad en relación al riesgo, ¿no? de generar, ¿no? dificultades de regulación del comportamiento. Este trabajo alrededor de este cuadrante, que a veces se complementa por escrito y que a veces no, nos permite, ¿no? y con sorpresa por parte de algunos participantes, de poder identificar, ¿no? muchas de los factores de protección que el centro ya está desarrollando, muchos de los factores de protección que tiene el sujeto y muchos de los factores de protección que se dan, por ejemplo, también en el ámbito familiar. Obviamente, ¿no? identificamos muchos factores de vulnerabilidad, pero es cierto, ¿no? que la perspectiva de identificar aquellos aspectos, ¿no? que son fortalezas del sujeto nos permite empezar a pensar al niño, a la niña, ¿no? de otra manera. Y por lo tanto es a partir de esas protecciones, estos factores de protección del alumno y de protección del contexto que tenemos en la segunda columna, ¿no? en los cuadrantes de la derecha, son el punto de partida para empezar a plantear ciertas orientaciones, ¿no? en términos de protección. Aquí tenemos un ejemplo que no me entretendré, que en todo caso ya podréis disponer. Tengo la autorización verbal, pero no la tengo por escrito, y hasta que no me llegue por escrito no lo enviaré, no habrá ningún inconveniente, ¿no? de poder compartir, ¿no? estos 2 ejes donde hemos podido identificar conjuntamente en la reunión de pequeña red todos estos aspectos que nos han permitido identificar un momento inicial a partir del cual podemos empezar a trabajar, ¿no? en las diferentes propuestas metodológicas, ¿no? que planteamos en los centros. Esas actuaciones protectoras que tenemos a la derecha generan más adelante otro cuadro, ¿no? en el que se vuelve, ¿no? a plantear, ¿no? nuevamente qué factores de vulnerabilidad personal, ¿no? qué factores de protección personal y contextual y qué factores de vulnerabilidad contextual y personal, ¿no? tenemos en ese momento, y para volver a generar otras actuaciones protectoras que evidentemente han sido evaluadas en este nuevo cuadrante, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? lo que planteamos, ¿no? son 3 grandes grupos de informaciones, ¿no? de conocimientos, ¿no? que implican una construcción poco a poco de una manera de entender y comprender
perdón, al sujeto. Una cuestión fundamental en este planteamiento es establecer relaciones a medida que va avanzando, ¿no?, el trabajo, ¿no?, ya sea con la propia familia, ¿no?, con otras entidades o otros servicios, ¿no?, un trabajo que nos permita historizar las respuestas que los contextos han facilitado al sujeto y las respuestas que el propio sujeto, digamos, ha facilitado a esas respuestas o propuestas de los contextos. Es decir, el recorrido a lo largo, ¿no?, de la historia, de las relaciones y de las interacciones entre los sujetos y diferentes contextos es muy importante. Es decir, no situar única y exclusivamente en la coyuntura actual del sujeto, sino situarla siempre en una perspectiva histórica, porque esto nos permite ir identificando factores causales, ¿no?, del momento en el que se encuentra el sujeto. Bien, procesos de participación y confianza en el marco del alumno. ¿Qué procesos de acompañamiento planteamos para trabajar con los alumnos en el marco de este equipo y con los diferentes profesionales, en particular de entrada con el tutor? Nosotros queremos generar un contexto en el que puedan observarse los intereses, las afinidades del sujeto por diferentes temáticas, ¿no?, que le preocupan, le interesan y por tanto que puedan generar generar anticipación y transición para hacer predictible el entorno, introducir actividades, ¿no?, que sean no alternativas, pero sí que entren en alternancia con las actividades que realizan los otros compañeros, ¿no?, las triangulaciones cuando se plantean problemáticas de carácter conductual, eso concretarlo en la personalización de un horario, ¿no?, a partir, ¿no?, de unos referentes muy estables, ¿no?, de vinculación con el alumno o con la alumna. Conjugar estos diferentes principios posibilita que se vayan negociando, construyendo con el sujeto marcos de relación interpersonal que puedan generar vínculos de seguridad y confianza, es decir, vínculos, ¿no?, de confianza que alejen la posibilidad de adversidades. Esto evidentemente lleva muchísimo tiempo, pero sí que podemos ver en muchos casos cómo estos diferentes principios van tomando formas diferentes, evidentemente, tanto en infantil como primaria y secundaria, y dentro de infantil, primaria y secundaria, formatos y recorridos diferentes en función de las singularidades de los centros y de los profesionales que participan en la pequeña red. Voy a explicar brevemente, ¿no?, los diferentes aspectos. La idea clave aquí, evidentemente lo tendréis en esta diapositiva ampliada, que nuestra intención no es generar una adherencia con un solo profesional, con un solo adulto, porque esto genera en el tiempo, ¿no?, un gran malestar y una situación en la que el profesional referente carga con una responsabilidad importante. De ahí que la pequeña red sea la base de apoyo, ¿no?, la base de vinculación del referente más estable con el sujeto que acostumbra ser el tutor o la tutora. Por eso es muy importante, ¿no?, que se pueda generar un vínculo de confianza entre el tutor o tutora, y a veces esto no sucede y tenemos que utilizar otras vías, pero en términos generales generamos la posibilidad, ¿no?, de que la referencia estable sea, ¿no?, la que se establezca con el tutor o la tutora. Cuando hablamos de referentes estables, ¿no?, y claros, nos estamos refiriendo a el marco aula, pero también el marco comedor, el marco patio, ¿no?, etcétera. Es decir, necesitamos un entorno predictible para que el sujeto, cuando encuentre la necesidad de tramitar su malestar con, ¿no?, un referente que para él sea de vinculación, lo localice fácilmente en ese horario personalizado que luego construiremos con él. Por tanto, por eso hablamos en plural. Referente estable de vinculación a partir de la figura del tutor, porque es
el punto, ¿no? El epicentro, ¿no? Nosotros en catalán decimos el pal de paller, ¿no? Es decir, el palo del pajar, ¿no? Alrededor del cual, ¿no? Se van generando en el marco del grupo clase, ¿no? Las posibilidades de vinculación, de regenerar una segunda oportunidad de socialización para estos chicos, ¿no? En este sentido, es muy importante, ¿no? Que a cargo de estos referentes estables se desarrollen estos espacios personales que con el tiempo, ¿no? Vemos un paralelismo, una correlación entre un número reducido de referentes, ¿no? Un número amplio de espacios personales, un número amplio de referentes, ¿no? Personalización de los espacios sociales, mayor participación en los espacios sociales. Esta correlación se da en la mayoría de los casos. Intereses y participación. Solo lo planteo porque me interesa llegar al espacio personal, porque es básico que un sujeto no participa si no generamos condiciones de que le interese, ¿no? Sobre las cuales tenga afinidad. Y cuando hablo de intereses y participación, no es plantearle cuestiones interesantes que son de interés para nosotros, sino los verdaderos intereses que tiene el sujeto en su vida. Eso a veces es muy difícil identificarlo, a veces es más fácil y tenemos que intentar dar espacios donde a través de estos intereses se genere la vinculación y el puente hacia los aprendizajes que el sujeto pueda realizar. Es decir, necesitamos realizar una intersección en lo que es interés personal con, ¿no? Los intereses, ¿no? Que van en la dirección social del sujeto. Interés personal, interés social han de interactuar. Es aquello que va en interés del sujeto y que se determina, ¿no? En el marco social de la escuela, con los intereses, ¿no? Que tienen los chavales y que en determinadas situaciones, ¿no? Que podemos propiciar van apareciendo porque vemos que a través de estos intereses y afinidades tramitan su malestar y encuentran recursos, ¿no? Para poder interesarse por los aprendizajes. Ya ampliaremos esto en las conversaciones. Por eso, en el primer encuentro que realizamos en la pequeña red, lo que generamos es esa articulación entre factores de vulnerabilidad y protección. Este es un primer momento, pero enseguida ya proponemos un proceso que nos permitirá, ¿no? Introducir conceptos. El primer proceso es la creación de un espacio personal, que es un espacio regular, ¿no? Entre un espacio regular que tiene una regularidad semanal, ¿no? Media hora o 3/4 de hora, ¿no? Durante la semana. En infantil a veces introducimos 2 tiempos de estos espacios personales. Este espacio personal es un espacio en el que lo definimos como un espacio para estar juntos y aprender a estar juntos desde otra perspectiva que no sea la instruccional. Pero que no sea instruccional o formativa no quiere decir que no sea educativa y que pueda tener efectos instruccionales. Lo importante es pensarlo como un espacio educativo y en absoluto como un espacio terapéutico o de trabajo social. Es un espacio eminentemente educativo, porque acompañamos a un sujeto, ¿no? En su desarrollo, es decir, para pasarlo de un desarrollo, digamos, estancado, encallado, ¿no? A una evolución, ¿no? Que progrese, a una evolución saludable, una evolución en el bienestar y en el aprendizaje. Generalmente este espacio lo dinamiza el tutor o tutora, ¿no? Y para nosotros es un espacio de vinculación que permite la entrada para que el alumno escuche algunas de nuestras demandas. Se promueve la iniciativa del alumno, ¿no? Y por lo tanto se le plantea al alumno como algo que ha de consentir. En ese sentido, ¿no? El espacio personal no viene a sustituir ningún otro espacio, ¿no? Que se esté llevando a cabo con el alumno. Es decir, el espacio personal es una propuesta dentro del espectro, ¿no? Dentro del abanico de posibilidades de la acción tutorial en un centro. Por tanto, viene a articularse con otros espacios, no viene a sustituir ningún otro espacio. Y esto es fundamental porque es precisamente la dialéctica con esos espacios que puede tener mucho más sentido. ¿Cómo se lo planteamos al chico? Se lo planteamos, ¿no? En una situación personal, privada, pero privada no quiere decir
¿no? En un despacho, sino en el mejor momento que encontremos, ¿no? Cuando el chico, el niño, ¿no? O la niña, ¿no? Esté tranquilo y se lo proponemos en términos de que creemos, ¿no? Que puede ser un espacio interesante para él, que si no, evidentemente no quiere, no lo haremos, pero que sería muy interesante ¿no? Que él lo pudiera pensar y que se organiza fundamentalmente, ¿no? A partir de lo que a ti te interesa hacer, que es aquello que más te gusta hacer, dibujar, ¿no? Mirar ciertos juegos en el ordenador, bueno, tirar a canasta, ¿no? Jugar al fútbol, es decir, el líder de la actividad es el sujeto. Podríamos utilizar la metáfora, ¿no? Dos metáforas. La primera metáfora, la metáfora de de la Donna Williams, una autista de gran nivel, ya desaparecida, desafortunadamente, en la que ella planteaba una frase muy reveladora, que es exportable o que se puede extender a cualquier situación educativa. Ella decía, necesito un guía que me siga. Esta frase es muy reveladora. Este espacio es un espacio en el que seguimos al sujeto para orientarlo en una manera de estar diferente en la institución. Es decir, para que pase de colonizar con su malestar el espacio social de la institución a que pueda tramitar sus malestares en los diferentes espacios personales que le facilitemos. Es decir, metafóricamente es un sujeto que viene con una mochila y va sacando de su mochila, ¿no? Todos aquellos problemas, ¿no? A lo largo, ¿no? De todos los recorridos que hacen al centro. A partir de la propuesta de los diferentes espacios, ¿no? Que iremos trabajando, lo que le proponemos es que renuncie a hacerlo, ¿no? En cualquier momento y lo pueda empezar a tramitar en algunos de esos espacios. Ahí puedes abrir esta mochila. La segunda metáfora a la que me refería es la metáfora empresarial, en el sentido de que el sujeto tiene como objetivo, ¿no? Una empresa, la empresa de socializarse. Él es su gerente y nosotros somos los secretarios al servicio, ¿no? De esta empresa. De esta empresa que es generar oportunidades de socializarse, no otras cosas. Esta es la cuestión clave. ¿Cómo generamos condiciones, un nuevo encuentro, ¿no? Para ver aparecer un sujeto diferente, ¿no? que aparece de manera diferente, con cualidades, ¿no? Y aspectos diferentes en este espacio personal. Y por tanto, en un primer momento, ¿no? es muy relevante seguir lo que nos propone el sujeto y no precipitarnos y esperar que al sujeto nos incluya en sus actividades. Es muy importante no ser intrusivo en esas actividades que él va realizando en un primer momento. Muchos niños, ¿no? De entrada, y muchos chicos de entrada ya te proponen directamente entrar en sus juegos, en sus espacios, ya te proponen, ¿no? Espacios para participar. Como también muchos chicos en un momento inicial lo que nos plantean, ¿no? Es una pregunta de verificación. ¿Por qué? ¿Por qué me lo planteas a mí? Que plantea sobre todo los chicos de secundaria. La respuesta fundamental a dar, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, no es la trampa habitual del mundo adulto, que es ¿tú por qué crees? La respuesta fundamental, desde mi punto de vista, es plantear, ¿no? Al sujeto que ¿por qué me importas? Y no esperar que nos responda, precisamente para que no quede abrumado con nuestra mirada en ese momento. Dejar que piense, dejar que eso, de alguna manera, no entre en ósmosis con el chico. Es fundamental este espacio y otros de los que hablaremos, porque es un lugar donde el sujeto verifica, ¿no? Y, digamos, comprueba que deja de ser objeto de la demanda permanente del mundo adulto para pasar a ser, ¿no? Sujeto de su propia demanda. Y esta es una cuestión fundamental en estos chicos, ¿no? En el que han vivido, ¿no? Muchísimas adversidades en las que han sido objeto, ¿no? De estas adversidades. Anticipaciones y transiciones, lo digo muy brevemente, es decir, se han de generar situaciones, ¿no? En las que podamos ayudar al alumno a anticiparse, ¿no? y a transitar, ¿no? De casa al centro, ¿no? Entre las diferentes actividades. Todo esto toma forma siempre en el horario, ¿no? Personalizado en función de las diferentes encuentros con diferentes profesionales que tenga, ¿no? en el horario inicial. Por ejemplo, una manera de trabajar con algunos centros que ha ido variando la manera de plantear el trabajo en el propio centro ha sido organizar los horarios de manera que siempre tienen al tutor del aula en la primera hora
¿no? Al inicio de las clases de cada día, ¿no? Donde podemos hacer una transición y plantear un acogimiento de este sujeto si lo necesita, plantear recorridos donde los sujetos a veces necesitan hacer una entrada de un recorrido determinado, ¿no? Ir a la cocina, comer algo, ¿no? Necesitar ir al baño, ¿no? Etcétera. Todo eso lo vamos averiguando mientras vamos trabajando con los chicos. Por tanto, hay anticipaciones y transiciones en horizontal, a lo largo de toda la semana, y anticipaciones y transiciones a lo largo del día. Es muy importante que estas anticipaciones y transiciones tomen forma en el horario personalizado de manera visual, con apoyos escritos o apoyos visuales, pictos, fotos, lo que convenga en cada caso, y que esto lo vayamos negociando con el sujeto progresivamente. Lo importante desde nuestro punto de vista es que anticipamos para que el sujeto se anticipe. Cuando estos sujetos, por ejemplo, nos dicen, mañana toca el espacio personal, ¿no? Esto es un indicador importante de vinculación, ¿no? Y de que se anticipa y se regula. Por tanto, nos interesa generar procesos de anticipación y transición para que el propio sujeto, ¿no? Se pueda anticipar y pueda empezar a autorregularse. Por tanto, lo planteo de una manera amplia para que se entienda la idea clave. Las alternancias es un concepto muy complejo que en todo caso con algunos ejemplos lo podemos desarrollar más adelante, diría que en la próxima sesión o en la conversación que podamos tener. Hablaré de las triangulaciones luego, pero me interesa introducir la idea clave de lo que quiere decir el horario de alternancias. En el horario de un sujeto introducimos esta división, no en todas las áreas ni en todas las clases, donde pueda participar de la actividad regular común y de la actividad singular personal. Si veis, ¿no? Estas celdas, ¿no? Que tenemos a la izquierda en blanco, que se repiten, ¿no? En cada uno de los, digamos, del horario semanal. En el horario semanal no lo he reflejado de esta manera, pero es una línea discontinua que permite ir de la actividad regular a la actividad común. No ocupan todo el espacio horario, incluso es muy importante que esté descompletada, es decir, que no todo sea una actividad singular o de alternancia, es decir, una actividad a través de la cual el sujeto tramita su malestar, ¿no? Sin fastidiar, sin entrar, ¿no? En actividades, ¿no? Que impliquen disrupciones, etc. Para eso necesitamos trabajar con el alumno esta idea y empezarla a trabajar única y exclusivamente con el tutor, y trabajarlo solamente con el tutor para que cuando verifiquemos que esta manera de trabajar en alternancia con el chico, ¿no? Nos puede funcionar en el marco del tutor, podamos empezarlo a plantear con algunos otros compañeros. Nunca se plantea de manera colectiva con todo el mundo, porque si no se ha participado de las reuniones de pequeña red de manera continuada, es muy difícil entender lo que estamos planteando. Y esto genera muchísima dificultad de comprensión. Hará lo que les dé la gana, cómo puede ser que haga lo que quiera, ¿no? Se introducen una serie de ideas que necesitamos trabajar con calma para entender que la actividad de alternancia es una oportunidad que damos al sujeto para que desde esta plataforma pueda realizar 3 funciones. La primera es tramitar su malestar personal a través de una actividad educativa, jugar con un Lego, dibujar, etcétera, escribir, leer, etcétera. Observar, ¿no? Cuál es la actividad que se plantea al grupo o clase, ¿no? Y en la mayoría de ocasiones, cuando van evolucionando, nos encontramos que el sujeto pide permiso para participar en la actividad regular, que de entrada sería obligatoria, ¿no? Está en su actividad no singular, ¿no? En su actividad de alternancia, y pregunta al tutor, ¿puedo hacerlo yo también? Y la otra función es que es una plataforma para aprender. Muchos chicos aprenden viendo cómo otros chicos también aprenden, pero fundamentalmente es para tramitar el malestar. Esto genera muchísimas dudas, ¿no? ¿Qué dirán los otros alumnos? ¿No? ¿Cómo plantean los otros profesores? Que las podemos ir debatiendo porque son preguntas muy legítimas, muy pertinentes y que generan todo un trabajo muy interesante con el resto de alumnos y con el propio
y con el propio sujeto y evidentemente con nuestros compañeros en el marco del proceso. Todo al principio, no podemos confundir globalidad con simultaneidad. Hay una globalidad, ¿no?, muy grande de variables y por lo tanto tenemos que ir acometiéndolas, ¿no?, poco a poco. En este horario semanal donde vamos, ¿no?, planteando las personas, vamos planteando las actividades, algunas en alternancia, otras no, determinamos un espacio de valoración semanal donde trabajamos con el sujeto cómo ha ido la semana, pero con una vertiente fundamental. No trabajamos respecto a lo que ha ido mal, lo que ha ido bien y lo valoramos y si ponemos un gomet. No, no. Nuestra propuesta es, que todavía esto no lo hemos desarrollado y en todo caso lo podemos tratar más adelante. Es decir, cuando un chico plantea una disrupción, incluso con el principio, ¿no?, digamos, de la respuesta aplazada, le debemos dar respuesta, ¿no?, a esa disrupción y por lo tanto en ese momento es en el que valoramos. Lo que es muy importante es que la valoración semanal sea un momento para destacar todo lo que es protector para el sujeto. Es decir, es lo que llamamos un espacio de valorización del sujeto, más que un espacio de evaluación del sujeto, donde separamos evaluación del comportamiento de evaluación de los aprendizajes. Nos interesa muchísimo, ¿no?, significar todo aquello, ¿no?, que ha sido protector para el sujeto, todo aquello que ha sido regulador, todo aquello, por pequeño que sea, que ha planteado, ¿no?, y luego tenemos espacios de tutoría donde podemos hablar, ¿no?, de que no has traído el material, ¿no?, etcétera. Pero en este espacio es importante significar para que el sujeto perciba que tenemos un interés sincero en destacar aquello que es valioso, aquello que es, ¿no?, de dignificación para él. Con la obertura y planteamiento de estos espacios, lo que generamos es una dignificación del sujeto, porque el sujeto, ¿no?, empieza a percibir que le estamos ofreciendo y planteando tiempos que no planteamos a todo el mundo y que incluso son tiempos que ofrecemos de nuestro tiempo profesional personal para que él pueda evolucionar, para que él pueda progresar, ¿no?, en su desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo de espacio de horario, está en catalán, pero bueno, este es de tercero de primaria, donde vemos que en algunas actividades no hay ninguna alternancia, pero en otras sí que hay alternancia. Otra cosa es la alternancia de escenario, es decir, todas aquellas actividades que por vinculación a un profesor, ¿no?, nos podemos plantear como un recorrido en el que hace más actividades de una materia con un profesor que vincula o con un profesor de atención a la diversidad que vincula. Todas aquellas, y por lo tanto son una alternancia de escenario, es decir, el escenario no es el aula, el escenario son otras aulas, ¿no?, con otros profesores, ¿no?, y con otras actividades. Muy frecuente es, ¿no?, todos los recorridos de ayuda a conserjería, ¿no?, de ayuda a los profesores de educación física y sobre todo en los cursos de cuarto, ¿no?, pero cuarto, quinto, sexto, ¿no?, en cursos más también de cuarto de secundaria, donde los alumnos, ¿no?, plantean una actividad de acompañamiento en los grupos de infantil y ayudan a los profesores de infantil o de los primeros cursos de primaria a desarrollar algún tipo de actividad con un compromiso para prepararlas conjuntamente con el profesor. Es decir, obtener un lugar de valor, ¿no?, donde su saber es valorado por todos los otros alumnos. Todos los trabajos de padrinos, ¿no?, ¿no?, de padrinaje, ¿no?, que se realizan, ¿no?, en relación a la lectura, etc. Hay toda una serie de recorridos que podemos construir alrededor de esos alumnos que, como vamos viendo, ¿no?, implican una gran complejidad e implican sobre todo ir poniendo de acuerdo a los profesionales, pero vamos a ir poniendo de acuerdo a los profesionales a medida que van surgiendo todas las posibilidades de trabajo y de participación, no de entrada con todo el equipo docente en un primer momento. 3 reuniones iniciales con el pequeño equipo y luego ya podemos empezar a trabajar con el equipo docente, combinando los diferentes horarios para que puedan, evidentemente participar. Hablamos de triangulaciones cuando introducimos un tercero, ya sea una idea, un acuerdo, una persona que nos permite, ¿no?, una intermediación entre una situación en la que hay una relación dual conflictiva entre
entre dos personas. Y sobre todo, ¿no?, cuando en la situación implica siempre o uno tú o yo. ¿No? Y es muy importante adelantarnos e introducir esa triangulación en nombre de una norma, hablando con tranquilidad con el sujeto cuando se haya calmado, es decir, en momentos específicamente diseñados para poder introducir, ¿no?, esta triangulación, nombrando sobre todo, porque es una característica fundamental, que los chicos y las chicas, ¿no?, los niños y las niñas entiendan, ¿no?, que la ley no solo se les aplica a ellos, sino que los adultos también están, ¿no? La ley está por encima de los adultos. Y en este sentido, transmitir que algunas de las cuestiones que hacen o algunas de las cuestiones que demandan las tenemos que consultar, ¿no?, o con la dirección, o que nos lo está diciendo, ¿no?, el Gobierno vasco de Educación, o que nos está diciendo el Departamento, Inspección, etcétera, son triangulaciones importantes. Sobre todo cuando además se trabajan en el marco del grupo clase y a través del grupo clase las hacemos llegar a determinados alumnos en concreto. Las transiciones y las anticipaciones también las planteamos en relación al comedor. Esto es una estructura de comedor, ¿no?, en la que vemos un primer tiempo, ¿no?, de espacios digamos, de actividades lúdicas, un segundo espacio en el que propiamente se plantea, ¿no?, el acceso al comedor y a comer, y un tercer espacio, ¿no?, en el que se plantean una serie de actividades también vinculadas, ¿no?, al divertimento, ¿no?, a lo lúdico, ¿no?, etcétera. Ahí vemos que también introducimos, ¿no?, una planificación de un horario donde se ponen nombres, personas, referentes, ¿no?, incluso, ¿no?, se introducen alternancias dentro del espacio de comedor. Las alternancias las planificamos también conjuntamente con el chico y evidentemente con el tutor en las salidas, en las excursiones y en las colonias. Establecemos un horario que anticipamos y que introducimos las alternancias dentro, ¿no?, en el marco de todas estas actividades que se desarrollan ya fuera del aula ordinaria. Dejamos el consentimiento para otro momento y dado que tenemos solo media hora, ya he visto que, como siempre, me alargo más de lo debido y en todo caso abrimos la posibilidad de comentar algunos de los aspectos que he trabajado o he planteado durante el día de hoy, y mi sugerencia es que de cara al próximo encuentro, muchos de estos aspectos no puedan ser ilustrados a través de algunos de los casos que nosotros trabajamos o como posibilidad de plantearlos con algunos de los casos que los participantes de la mesa de diálogo puedan plantear. Queda abierto también un tercer punto temático, que es cómo generamos los principios conversacionales, las habilidades de escucha entre nosotros, que creo que este es un tema también de gran importancia. Y un segundo y tercer tema, ¿no?, que lo planteo ahora para que si llegan sugerencias podamos hacer una selección y dar prioridad a unos frente a otros, ¿no? El tema de la conversación, del diálogo, de las habilidades comunicativas entre nosotros y con los niños y niñas sería uno de los temas. Otro tema importante, a mi modo de ver, es todo lo que está vinculado a cómo trabajamos los procesos de validación cuando nos encontramos en situaciones de conflicto, es decir, ante una situación de conflicto que habitualmente se plantea en términos de contención, nosotros lo planteamos en términos de continente y, por tanto, ver cuál es el proceso, ¿no?, para anticiparnos antes que un sujeto estalle y, por tanto, en la curva de la conducta, ¿no?, donde, ¿no?, empezamos a ver cómo hay un bloqueo, ¿no?, hay un cruce de intereses, un choque de inflexibilidades y, por tanto, la conducta disruptiva, donde vemos que hay una subida y luego una posible bajada. ¿Cómo tramitar todos estos aspectos a través del principio de la validación, ¿no? Y, por tanto, este también me parece que sería un tema interesante. Por tanto, validación, conversación y casos. Si te parece, Pepe, lo dejamos en este punto Sí, muy bien. y a partir de estos temas que he planteado, pues lo vamos recogiendo y durante la semana vamos decidiendo por dónde hacemos el recorrido. Muy bien. ¿Quieres entonces que activemos la mesa de diálogo?
Sí, sí, por favor, si eres tan amable ya para que tengamos un poquito de Sí, tiempo. por favor, activáis las cámaras a aquellas personas que os pasé ayer el correo para hacer, pues eso, otro turno tranquilo de comentarios o de reflexiones que habéis, no sé, con lo que habéis escuchado con Rick. Entonces, por favor, vais activando las cámaras. Si os recuerdo, Charo, María Ángeles, Mónica, Sonia, Toñi, María. Hola, buenas tardes. Hola. Muy bien. Bueno, pues igual son las que estáis ahora aquí. Pues si queréis, podéis hablar tranquilamente. Entre vosotros o vosotras y conmigo, ¿eh? No, lo Eso digo para es. evitar que sea pregunta-respuesta o que Sí. sea un conjunto de preguntas a las que yo deba dar lugar. No, Sí, yo lo único comentar... no rechazamos esta opción, ni mucho menos. Pero si podemos dialogar entre nosotros, pues estupendo. Yo lo único comentar que, bueno, ha habido una cuestión en el colegio y ha habido un momento en que me he tenido que desconectar y he perdido una parte, pero bueno, luego ya me he podido otra vez enganchar. Muy Yo bien. quería comentar lo que se ha hablado a raíz del pequeño equipo. Nosotros en el centro formamos un mini taldea, ¿vale? Para pues tomar las decisiones sobre un alumno, 2 alumnos hemos tenido, uno de ellos ya no está. Y me ha sorprendido, por ejemplo, creo que lo he entendido, estaban el tutor, el orientador, luego alcoholar en nuestro caso. Nosotros teníamos también el profesor de pedagogía terapéutica, la profesora de pedagogía terapéutica, pero, por ejemplo, el conserje, no había nadie de personal que no sea docente, y desde el Hantoki tampoco. Eso no se nos comentó. Bueno, entonces, igual ahí se nos ha quedado un poquito cojo, igual, el mini talde. No, en absoluto. Los pequeños equipos se construyen también en función. Es que lo quiero aclarar antes, Sí. ¿no? Porque no, verdaderamente es importante esto, ¿no? Los pequeños y además que en cada contexto tiene su singularidad, ¿no? Vale, Es vale. decir, ¿no? Y por tanto, en algún centro hemos incluido digamos, al conserje o hemos incluido a una profesional de la limpieza, ¿no? Es decir, ¿no? Porque mantiene un vínculo importante, pero en otros, la mayoría de ocasiones no. Es decir, ¿no? Porque empezamos con una situación explosiva y a medida que vamos avanzando, eso, ¿no? Vamos viendo que disminuye la frecuencia de las conductas y la intensidad de las mismas. Y por tanto, empezamos a abrir el pequeño equipo al equipo docente. O sea, pero depende, ¿no? Puede estar absolutamente pertinente el equipo que habéis configurado y tanto. Vale, muy bien. Y otra cosita también que me ha llamado la atención, primero que había que trabajar la alternancia con el tutor o la tutora, y luego si vemos que ya va funcionando y vamos diseñando todas las actividades de cara a que él se vaya autorregulando, pasar esa alternancia al resto de los profesores específicos, ¿vale? Y a veces a nosotros personalmente lo que nos ocurría que era muy difícil llegar a unir, no conseguíamos unir en la persona de referencia que comentabas, que suele ser el tutor, nos costaba mucho con este alumno unir a ese alumno con la persona de referencia siendo la tutora, ¿vale? Y tuvimos que nombrar o elegir o ver otra persona de referencia. Bueno, porque no sé si lo he entendido bien, me corriges si eres tan amable. O sea, me estás planteando que la tutora como referente de vínculo con el alumno, ¿no? O el tutor, esta persona tenía dificultades para vincular Eso con es. los... Ahora, vale, Eso no, es, lo he entendido bien. Entonces, no se consiguió ese vínculo, no se consiguió esa relación, había como un rechazo, vamos a hablar de la palabra rechazo, mutuo, y entonces, bueno, pues siguiendo las instrucciones del BRCGUN y de inspección, pues se cambió, en vez de ser la tutora, la persona de referencia, pues fue el equipo directivo, y en este caso era yo como directora, ¿vale? Entonces, claro, eso dificulta mucho a veces la vida diaria del centro, porque tienes que entrar en ese aula, pero bueno, en ese momento se decidió que la prioridad era el alumno y el aula. Sí, mira, te digo dos respuestas, no las respuestas, dos respuestas ante situaciones que tienen cierta similitud. Es decir, antes
de que el tutor o tutora, ¿no?, empiece a articularse, que a lo mejor lo habéis hecho, yo lo digo en términos de nuestro recorrido. Es decir, lo que planteamos es que iniciamos una triangulación, es decir, entre la tutora referente del caso, ¿no?, y el profesor de un área específica, un especialista, ¿no?, iniciamos una triangulación que implica el consentimiento del tutor y el consentimiento del chico a estar juntos en una reunión. Chico, tutora y eso se planifica en el pequeño equipo. Entonces, el consentimiento del otro profesional docente, ¿no?, cuando prevemos ciertas dificultades o que hay, ¿no?, lo trabajamos primero en el marco del pequeño equipo, incluyéndolo primero solo a él y no al equipo, al resto del equipo docente, para empezar a trabajar, ¿no?, todos estos aspectos, de forma que las rivalidades, resentimientos no puedan ser tramitadas a través del grupo del pequeño equipo. Por tanto, este es un mecanismo que introducimos, y el otro, ¿no?, que introducimos es también la posibilidad de que si en última instancia, ¿no?, tenemos muchísimas dificultades de vinculación con un tutor o una tutora, ¿no?, introducimos, ¿no?, la figura de la cotutoría, ¿no?, de manera que el tutor sigue participando del trabajo con una cotutoría que acostumbra a ser un miembro del equipo directivo por las cuestiones de tiempo, ¿no?, etcétera, o pedagogía terapéutica, o aquí lo llamamos el técnico de integración, otra figura técnico de integración social. Bueno, ahora tenemos los UAO, tenemos muchos profesionales, ¿no?, que pueden acompañar. En este sentido, creo que lo que es muy importante es generar mecanismos o espacios de participación de los diferentes profesionales para que a través del pequeño, que integrándose en el pequeño equipo, podamos intentar tramitar ese malestar, ¿no?, en el marco de las relaciones de los docentes. No siempre es efectivo, pero ni mucho menos. Pero es una manera de poder plantear. Por tanto, eso implica primero un trabajo del pequeño equipo con ese profesional, que no lo vayamos, porque una de las estrategias que hemos desarrollado, entre otras posibles, es primero reuniones de pequeño equipo, donde está solamente el tutor y otros profesionales que hemos nombrado. Luego, progresivamente, ¿no?, se invita a un especialista, luego se invita a otro, luego se invita a otro, y luego se hace una reunión de equipo docente, donde progresivamente, ¿no?, vamos, ¿no?, haciendo que los sujetos se sientan implicados en el proceso. Es tiempo, es cierto, es mucho tiempo, pero todo esto es a lo largo de 10 reuniones durante el curso, 9 reuniones que dan un margen, un cierto margen. Y nosotros ya no pensamos en términos de unidades temporales por curso. En muchos casos pensamos por unidades, ¿no?, bianuales o de 2 cursos, para poder trabajar todos estos aspectos. No sé si te he respondido, no, es una hipótesis de trabajo. En algunos casos nos ha funcionado y en otros ha sido más difícil. Sí, es que se me había ido la conexión, perdón. Sí, No, Toñi, tranquila. si no te preocupes, Toñi, muchas gracias. ¿Me has oído? ¿Te he respondido? Sí, lo que pasa es que se me ha ido la imagen, sí. Gracias. Vale, estupendo. En este momento yo no veo activadas más cámaras, probablemente sea mi propia conexión. Eso, Sonia, ¿quieres comentar alguna cosa? Bueno, sí, yo es que he tomado nota de varias cosas y a mí me ha gustado mucho cuando ha comentado. Me parece que se le ha ido la conexión. Vaya, sí. Se nos ha ido. Vamos a darle tiempo a que vuelva a conectarse. Eso es. ¿Hay alguna persona más por ahí de las personas que he citado? Mónica, María Ángeles, Charo, María. No sé si es que no están o es que también tienen dificultades de conexión. Podéis también preguntar cualquier otra persona o debatir. No se tiene que limitar solo a la mesa de diálogo. Creo que se me ha ido la conexión. Sí, no te preocupes. Sí, Sonia. Has vuelto. Si quieres, termina un poco lo que ibas a comentar. No te hemos oído nada, ¿eh? Vale. Bueno, pues que he apuntado varias cosas y bueno, yo me he quedado mucho con la idea de cómo trabajar contra la inhibición, ¿no? Y inhibición compartimos tanto alumnado como profesorado. Yo, por mi experiencia en mi centro, trabajamos mucho en este sentido, pues para recuperar conjuntamente con el alumnado esa capacidad de reflexionar, ¿no? Y de autorreflexionarnos. Entonces, como es aplicamos actuaciones educativas en las que hacemos esto en común,
se fomenta mucho el aprendizaje colaborativo a través del diálogo igualitario. O sea que al final el alumnado se siente también protagonista en ese sentido y surge mucho esa idea que has mencionado tú de que se aprende mucho cómo otros aprenden. Igual hay alumnado o profesorado al que nos cuesta más desinhibirnos o compartir reflexiones o experiencias y a través de estos diálogos compartidos aprendemos del que está al lado, ¿no? Y también aprendemos mucho a autorregularnos, tanto alumnado como profesorado, y eso al final pues revierte en una convivencia, en una mejora de la convivencia y del autoconocimiento muy, muy potente, que se traslada luego a la vida fuera del centro. Entonces ese entendimiento mutuo pues también hace que sea más fácil luego pedir ayuda, porque yo creo que eso es un aprendizaje muy valioso. A veces los profesores pues nos obcecamos en, pues sí, queremos ayudar al alumnado, pero no sabemos cómo, o muy poca gente o muy pocas personas asumen ese papel. No porque no quieran, sino porque igual se les asigna, ¿no? El equipo asignado como esto, el equipo, y al final en este sentido nosotros todos asumimos ese papel de ayuda y de pedir ayuda, pero no solo el profesorado, también el alumnado. Y bueno, yo creo que eso es un aprendizaje continuo que no para y porque claro, la convivencia hace que surjan, cada persona tiene sus problemas y sus conflictos y eso hace que el aprendizaje sea constante, ¿no? Pero hay una base común muy fuerte que cada vez se refuerza más y no sé cómo decirlo en castellano, pues bueno, se refuerza y es lo que se convierte igual en la base, ¿no? De la convivencia y de la resolución de conflictos. No, estoy de acuerdo. Esto me permite introducir. Nosotros planteamos una manera de trabajar para articularnos y optimizar lo que los centros ya están desarrollando. Es decir, por ejemplo, si un centro está en un movimiento de prácticas restaurativas, nosotros, ¿no?, desde el pequeño equipo, lo que planteamos es que eso no sea contradictorio con todo lo que se está realizando en el centro, sino vendríamos a sumar fragmentación, que es lo contrario a lo que pretendemos. Por tanto, esto es importante, digamos, ¿no?, o aprendizaje servicio, todo lo que el centro, ¿no?, esté desarrollando, lo optimizamos, como optimizamos los diferentes horarios o tiempos de trabajo, ¿no? Por tanto, esto es una cuestión importante. Luego también es importante diferenciar el espacio personal del espacio personal compartido y del espacio personal grupal. Son tres, ¿no?, modalidades, ¿no?, que son interesantes porque en muchas ocasiones muchos de estos niños, cuando hay una práctica del espacio personal ya desarrollada, ¿no?, reconocida e instaurada, empiezan a plantear el hecho de poder invitar a otros niños a ese espacio, como un mecanismo para verificar la posibilidad de relacionarse con el otro o como una actitud, ¿no?, para poder, ¿no?, tramitar el malestar subyugando a otro. Entonces, esto hay que averiguarlo, ¿no?, pero ya hay tres condiciones para hacer esto. La primera condición es que puedes invitar a un compañero siempre que la profesora encuentre que puede salir del aula cuando lo pedimos. La primera condición es la condición del adulto. La segunda, ¿no?, es que el chico quiera. Y no lo podemos hacer en el momento en que se está haciendo. Tenemos que ir a preguntarlo en otro momento, antes, anticiparlo, hablarlo y a partir de ahí ver si esto es posible. Y la tercera es que no puedes repetir a este chico, ¿no?, durante más de 2 ocasiones. Entonces, esto te lo digo tan rápidamente, pero nos costó muchos meses de trabajo cuando surgió. Cuando surgió no sabíamos qué responder. Y luego hay los espacios personales grupales que parecen un oxímoron, ¿no? Porque si es personal, ¿cómo puede ser grupal? Que son más, que han sido inventados por el propio profesorado, ¿no?, donde se realizan actividades, sobre todo en infantil y en primaria, o sea, en los primeros cursos, donde se plantea un espacio en el que todos los chicos, sobre todo en grupos
pequeños tienen 1 o 2 espacios durante la semana donde cuando se plantea espacio personal de la clase, todos los chicos, ¿no? Están juntas las mesas en forma de U, se separan, ¿no? 3 deditos todas las mesas, ¿no? Y previa elección anterior, ¿no? De los diferentes juegos, porque primero esto se ha planificado como os interesaría hacer un espacio personal de grupo, qué juegos, todo esto se planifica con anterioridad, los chicos escogen sus juegos, ¿no? Y juegan individualmente. Y este es un criterio importante. Juegan individualmente o hacen su actividad individualmente con 2 criterios, ¿no? El primer criterio es que la profesora, y si hay otro adulto, ¿no? Si los adultos que estén presentes que están en el aula, no pueden estar por todos. Tienen que ir, ¿no? Viendo, ¿no? Y que por tanto esto se ha aceptado de entrada. Y la segunda es que si un chico viene a pedirte a jugar contigo, tú tienes derecho a decir que no. Al revés de cómo lo planteamos. Tienes derecho a decir que no. En este espacio, en otros espacios, ¿no? Entonces, lo que es sorprendente es que sin la regulación del alumno, el grupo acaba jugando en pequeños grupos, por propia autorregulación. Esta es una manera de plantearlo. En los chicos mayores, lo que hacemos son grupos de conversación. Dentro de los institutos, planteamos, no muchos, porque no podemos llegar, grupos de conversación en determinados niveles, donde está el tutor, la orientadora, en mis institutos pues yo, ¿no? Y los 4 o 5 alumnos que hemos... Y a veces se realiza un trabajo en relación a todo el grupo clase, ¿no? O si se ha realizado un trabajo en relación a todo el grupo clase sobre una práctica restaurativa, ¿no? Lo que sea, nosotros nos incardinamos ahí, ¿no? Poniéndonos de acuerdo con los otros profesionales para ver cómo podemos intervenir, ya que tenemos un alumno que está en este grupo. Bueno, son modalidades, ¿no? Perdona, ya has dicho una cosa y acabo con esto, y ahora tú sigues una cosa porque me parece muy... Mark Dangerfield, que es un tipo muy interesante, ¿no? Que trabaja desde la mentalización, plantea una cosa, entre otras muchas, ¿no? Es decir, en estos chicos, ¿no? Y lo expresa de la siguiente manera, ¿no? Necesitar ayuda es insoportable. Por eso no la piden, sobre todo los mayores. Dime. No, solo era una pregunta que igual no me he enterado bien. En el grupo de los mayores, ¿en base a qué surgen esas conversaciones, grupos de conversaciones? A partir ¿Qué de se los... plantea para conversar? Sí, se plantea. Bueno, lo que sale, luego en el grupo de conversación es absolutamente abierto lo que puede salir, ¿no? Es cómo se generan, ¿no? Se generan a partir de un interés de algún alumno, ¿no? Que quiere invitar a otros alumnos a su espacio personal. Esta es una de las maneras y, por tanto, ¿no? La tutora plantea, ¿y si lo ampliáramos y hiciéramos un grupo? El chico dice sí, y luego se pregunta a cada chico si consienten, entonces se constituye un grupo. Otras veces, ¿no? Se plantean en términos de acción tutorial, de tutoría, ¿no? ¿Quiénes están interesados en hacer un grupo, ¿no? De conversación sobre temas que les interesen? Siempre son temas abiertos. No se plantea un grupo de conversación para la sexualidad, un grupo de conversación para las sustancias, ¿no? Tóxicas, para la drogadicción, el consumo. No se plantea una temática concreta desde esta perspectiva. Hay estos grupos de trabajo también. Por eso es entrar en dialéctica. En estos grupos se plantea muchísimo, ¿no? El hecho de escuchar, es decir, sobre todo con los grupos de adolescentes, romper, ¿no? Con la idea, ¿no? Que tenemos en el mundo adulto de tener una certeza de lo que les ocurre y necesitan los jóvenes. No sé si te he respondido, pero bueno, sí. Eso puede ser variable en cada... Eso de la certeza de los adultos, sí, estoy de acuerdo. Vale, pues gracias. A ti. Tenemos, Miren ha levantado la mano, no sé si quieres hablar. Hola, buenas tardes y sobre todo Hola. muchísimas gracias por organizar este tipo de encuentros, ¿no? Son especialmente gratificantes porque yo creo que absolutamente en todos los centros en mayor o menor medida tenemos circunstancias ante las que nos dejan un poco a contrapié. Y si no tenemos formación, si no hemos estado en foros como este en el que se nos dan pautas y en el que vemos experiencias, ¿no? y en definitiva nos enriquecemos, pues se hace bastante más difícil. Yo soy directora de un centro en el que tengo 3 etapas.
tengo infantil, primaria y secundaria. Y somos muchos, somos muchos. La verdad es que, bueno, se me hace bastante complicado dinamizar y quiero decir que alumnos diferentes los hay. Y creo además que esto es bastante generalizable. ¿Qué hacer con ellos? Yo lo que en la experiencia así ya de estos años he visto que en mí misma ha ido produciéndose una transformación. Esto es, yo estando en el aula verdaderamente puedes aplicar todas las estrategias que están en tu mano, pero tienes 24 más. Estamos hablando de 1 o 2, puedes conciliar, puedes plantearles actividades diferentes, pero lo que me parece fundamental es trabajar con el grupo. A fin de cuentas, estos alumnos sí que necesitan una intervención específica, pero el grupo tiene que hacerse cómplice, entiendo yo, porque si no el grupo se quema y al final terminamos todos bastante mal y pensando que la ayuda o la solución tiene que venir de fuera. Otras veces, efectivamente, ahora ya en este otro papel, he ido dándome cuenta de, cuando has hablado de triangulación, me parece interesantísimo, porque el alumno es de toda la ikastola, o sea, no es del tutor solamente, ¿verdad? Claro. Y entonces, si tenemos un equipo de orientación, está el equipo directivo y tenemos un poco la idea de que no hace falta más sangre, que eso en DBH todavía es muy difícil, el profesor lo que quiere es que se me entienda, por favor, lo de sangre, Quiero decir, o sea, quieren parte, quieren expulsión, quieren que se lleve a casa, quiere que venga alguien de Osatus o de donde sea y que por favor le hagan pues una trepanación de cerebro y a ver si así conseguimos algo. La verdad es que dar este otro discurso un poco más conciliador, un poco más en el que te fijas en las potencialidades y en las circunstancias de esta persona, porque a fin de cuentas es alguien que está reclamando ayuda de una forma brutal, pues no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, simple y llanamente que tenemos una serie de circunstancias que cuando empiezas a trabajar te ves un poco agobiada, sobre todo porque dices, si esto resultara, este guante de terciopelo acolchado o de hierro envuelto en acolchado con guante de terciopelo verdaderamente me llevará a algún sitio. Estoy preparando a estas personitas para la sociedad que después van a encontrarse fuera, que es sálvese quien pueda, y si das 2 es porque has dado el primero y es mejor. En fin, a mí me genera muchas dudas, pero a la larga la propia experiencia y este cambio ha llevado a que a día de hoy no tenga abierto ni un solo expediente. Sí que tengo mis brigadillas, tengo mi brigadilla del comedor, tengo mi brigadilla de después de las 2:30, tengo unas cuantas brigadillas en las que, bueno, pues ofertamos esos foros de conversación, hemos acordado con ellos, aquí existe la lío, reflexiono, asumo y acuerdo reparaciones, en fin, bueno, que merece la pena y que no es fácil. No es fácil y una vez más, pues no sé si ha servido para algo esta reflexión mía, pero sobre todo estoy muy agradecida a estos foros, a tus palabras, porque de verdad que son reveladoras, ¿no? Y nada, pues eso, pues muchísimas gracias. En todos los sitios hay cosas. Indispensable colaboración entre los equipos. Si son 2, 3 personas las que creen en esto y van viendo que se puede hacer, a mí por lo menos con mucho esfuerzo, y no hay fórmulas mágicas porque no las hay, unas veces das un pasito para adelante, 8 para atrás. Hay niños que han pegado al profesor, me han pegado a mí, no nos hemos rendido. Efectivamente hemos visto que ahí es donde más teníamos que incidir. Hemos pedido ayuda, nos hemos informado, hemos aplicado estrategias, por descarte hemos visto las que no funcionan, en fin, no sé, a la larga merece la pena, insisto, me han zurrado, me han pateado, pero bueno, hemos aplicado prevención y provención con el grupo entero.
esas tutorías que parece que no haces nada, que no estás trabajando, ese principio de curso en el que parece que, ay, sí, yo les voy a poner fichas como de autoevaluación para ver qué recuerdan del curso pasado. Ah, pues yo vamos a hacerles no sé qué. Y también estas del... No, olvidaos. Vamos a hacer dinámicas de grupo, vamos a jugar, vamos a ver cómo hemos pasado el verano, vamos a hacernos una idea general de qué tengo en el grupo, vamos a ver si el sociograma del curso pasado lo puedo aplicar o han cambiado cosas. Es importante, nos tenemos que tranquilizar todos, tenemos que saber, creo yo, cuidado, que esto es mi experiencia, qué alumnado tenemos, cuáles son sus puntos fuertes, que son muchísimos, aprender de ellos, identificar los débiles para ir ayudándoles a que reconduzcan y sobre todo esta regulación que a la larga el objetivo creo yo que tiene que salir de ellos mismos y es un trabajo ímprobo, pero merece la pena, creo yo. Muchas gracias por tu aportación. Nos faltan 2 minutos. Enrique, antes Toñi quería hablar, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? Sí, solamente que todo lo que ha comentado ya, bueno, lo afirmaría ya ahora mismo. Nosotros hemos pasado por esa situación, es una situación muy complicada, pero a la larga ves el resultado no solamente en el alumno, ves el resultado en el grupo, porque todas las cositas que haces con el alumno también participa, has comentado los datos, nosotros tuvimos el servicio. Entonces, siempre de todo se saca algo. Y vemos y se ve en la mejora. Lo que pasa es que es un camino a largo plazo. O sea, al principio estás muy sola. Y yo, por ejemplo, me hubiese gustado haber tenido esta formación y que esta formación fuera mucho, o sea, llegara a más profesorado. Porque al principio de curso, si hubiese tenido esto, pues, hombre, el sufrimiento habría sido menor. Pero que se agradece y lo que has comentado totalmente de acuerdo. Al final, tenemos que cambiar nosotros también un poco la mentalidad, ir un poquito, y eso, en ese camino es el que hay que hacer, totalmente de acuerdo con ella. Es que ricasco, Toñi. Enrique, ¿quieres para terminar hacer un comentario? Un comentario sobre todo, bueno, estas 2 últimas intervenciones y la anterior, a agradecer sus palabras. Estoy de acuerdo en la mayoría primero, prevención implica entender. Interesante, ¿no? Esta diferencia entre prevención y prevención. Cuando incluimos la prevención, eso implica entender la situación, de dónde proviene el problema. Por tanto, interesante este término que nos ha introducido la compañera, la directora del centro, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre, discúlpame, ¿no? Pero bueno. Miren. Eso, pues miren, es decir, agradecerle, ¿no? Entonces sí que es importante, me ha hecho recordar que el hecho de que en la pequeña red, cuando se forma el pequeño equipo, ¿no?, esté un miembro del equipo directivo, es precisamente por ese razonamiento que ha hecho Miren, ¿no? En el sentido de que la presencia en el pequeño equipo del director o del cap de estudios o del jefe de estudio inviste institucionalmente al caso, que deja de ser del tutor para pasar a ser de la institución. En este acto que hacemos, ¿no?, en el que la dirección está implicada. Por tanto, sí que me parece importante introducir este matiz a partir de lo que ha dicho ella. Y luego, para acabar, ¿no?, introduce unas cuestiones importantes que no hemos desarrollado, pero que unos temas muy, muy reveladores, ¿no? Es decir, yo creo que hay 3 aspectos fundamentales para trabajar todas estas cuestiones desde la perspectiva de los grupos clase, ¿no? Es decir, la primera es articular participación y justicia dentro de los grupos clases. La intersección del sentimiento de participación y del sentimiento de que se imparte justicia en una clase promueve el aprendizaje y la convivencia. Y creo que este punto es clave, no lo voy a desarrollar ahora, pero me parece que es un punto clave. Sobre todo el sentimiento de impartir de que en el centro se imparte justicia. Y esto implica un proceso, digamos, de justicia antes de aplicar la sanción. Y creo que esto abre una conversación que también puede ser un tema para el próximo día, ¿no? Y el otro tema que me parece interesante es abrir la posibilidad de que se introduzcan las tutorías de materia, que no solo haya las tutorías no vinculadas al tutor, sino que los representantes de cada materia, estoy hablando de secundaria, puedan tener espacios de tutoría no como tutores de los alumnos, sino como unos espacios específicamente diseñados, ¿no?, dentro de su horario, por tanto, dentro de las horas, ¿no?, que se desarrolla la docencia, ¿no?, dedicar media hora, ¿no?, al mes, 3/4 de hora, etc. Esto también puede variar en los centros, precisamente para generar participación y debate alrededor de su propia asignatura, porque no todos son conflictos, también tiene que ver con cómo sienten el aprendizaje los alumnos. En este sentido, las tutorías
materia, lo que generan es la articulación de la función docente con la acción tutorial. Es decir, la acción tutorial es inherente a la función docente. Y eso a veces se pierde de vista. Es decir, el docente que no es tutor, ¿no? A veces deja caer la acción tutorial y entonces el tutor, digamos, absorbe la función tutorial y la acción tutorial que deberían desarrollar los otros compañeros. Esta estructura de tutorías de materia permite introducir la acción tutorial compartida. Es otro de los temas. Bueno, nos estamos pasando ya me he pasado del Muy tiempo. bien. Oye, pues nada, otra vez muchas gracias, Enric. Os recuerdo que el miércoles que viene os mando la conexión. Cuanto antes también mandaremos la grabación y el material que Enrique nos aporte. Y bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, hasta el jueves que viene. Vale, Eskerrik gracias. asko. Agur. Agur.